No, tú vales verga. No, tú vales verga. No, tú vales verga. Tú vales verga. No. Tú vales Tú verga. vales verga. Vales Tú verga, vales tú verga, vales vales verga. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y tenemos hoy precisamente un vídeo creo que bastante interesante y que tiene un poco el rollete del vídeo que hicimos hace unos días comparando Delta Force Hawk Ops con Call of Duty y con Battlefield, un videojuego chino que no tienen todavía demasiada tradición en el género del First Person Shooter, de los creadores de Call of Duty Mobile, de Tencent, que viene precisamente a eso, darle una competencia, un pequeño dolor de cabeza, que se tengan que rascar un poquito el cerebro tanto desde Electronic Arts con Battlefield como desde Activision con Call of Duty. Y hoy desde China vuelve un videojuego que va a hacer que se tengan que rascar la cabeza tanto los creadores de Overwatch, Blizzard, como los de Paladins. Y sí chicos, como os he dicho, vamos a hablar de Marvel Rivals. He estado jugando a la beta durante ya bastantes horas y creo que he llegado al punto de poder daros una opinión realista sobre este videojuego sin dejar atrás por supuesto otras cosas interesantes, porque sí, te voy a contar lo que opino de Marvel Rivals, pero también te voy a contar cómo puedes obtener la beta de Marvel Rivals sin fallo, sin trampa ni cartón. ¿Quieres jugar a Marvel Rivals ya sea en PC, en PlayStation 5 o en Xbox? Aquí te lo voy a explicar de manera muy sencillita para que lo entiendas y para que, aparte de lógicamente escucharme a mí qué opino, pues aprender cómo jugar al videojuego y vivir la experiencia por ti mismo. Como tal, antes de empezar este vídeo, tenemos el sorteo precisamente de un juego chino de Black Myth Wukong, el Rey Mono abierto. Daremos los ganadores el 19 de agosto y si quieres participar, pues lo tienes muy sencillo. Simplemente si le das a suscribirte, ya estás participando. Si le das a la campanita, ya estás participando con una participación extra. Y si encima le das al like, otra participación extra. Por último, ya sabéis que los comentarios con vuestra opinión añadiendo la palabra participo también tendrán otra participación extra. Participaciones extra para todos por lo que veo y también juegazos de los que hablamos aquí como siempre, y hoy toca hablar de Marvel Rivals. Y es que como os he dicho, a pesar de que os habréis apuntado muchos de vosotros a la beta de Marvel Rivals, estoy seguro que bastantes no habréis conseguido con éxito entrar a la beta. Pero igualmente, aunque os habéis registrado y no hayáis conseguido entrar a la beta, hay dos métodos por los que podéis jugar a la beta. El primero que os voy a comentar es simplemente con amigos. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, si tú tienes un amigo que está jugando a la beta de Marvel Rivals, ya sea en PC, PlayStation 5 o Xbox, simplemente vuestro amigo deberá llegar al nivel 6. O si tú estás jugando y quieres que tu amigo lo juegue, simplemente tendrás que llegar al nivel 6. Una vez llegas al nivel 6, se te desbloqueará una acción de Galactus en la cual directamente, de Galacta en este caso, la hija de Galactus, en el que directamente entrarás y os darán un código para la beta. Si estás jugando en Xbox, te darán un código de Xbox. Si estás jugando en PlayStation 5, te darán un código de PlayStation 5. Si estás jugando en Steam, te darán un código para Steam. Es decir, aquí no hay que si estoy jugando en Xbox le doy un código a mi amigo de la Play, o si estoy jugando en Steam le doy un código a mi amigo de Xbox, o mi amigo de Xbox le da un código al amigo de Play. Eso aquí no se puede hacer, así que simplemente por este método, por el método de llegar al nivel 6, en el que básicamente se va haciendo una escalera, ¿no? Una cadena constantemente, en la que yo juego, llego al nivel 6, le doy la clave a un amigo, ese amigo llega al nivel 6, le da la clave a otro amigo. Para llegar al nivel 6 básicamente deberéis jugar unas 10 partidas aproximadamente, he calculado yo. Y bueno, ese es uno de los métodos por los que podéis jugar, pero ahora hay otro método que tiene, que tiene 100% de éxito y que va a estar disponible a partir de, bueno, yo lo estoy grabando esto el día 24, pero el día 25 de julio en la plataforma Twitch se van a activar los drops. ¿Qué son los drops? Pues básicamente regalos o premios que obtenéis cuando veis directos. ¿Y qué vais a hacer aquí? Pues bien, simplemente a partir del 25 de julio os debéis ir a un stream de Twitch que tenga los drops activados, lo suele poner, exclamación drops o algo por el estilo en los streams estos. Os vais a un stream de Marvel Rivals, le pincháis, os quedáis viéndolo durante una hora entre el 25 y el 28 de julio, si lo hacéis más tarde, más pronto, no la tendréis, y una vez pasan esos 60 minutos viendo ese directo de Twitch, básicamente os notificará la propia plataforma Twitch. Tenéis que hacerlo registrados en Twitch, importante, no vale si no estáis registrados. Pues eso, una vez que estéis registrados en Twitch, veis los 60 minutos
minutos y os mandarán al buzón un mensaje de que habéis entrado exitosamente en la beta. Y aquí sí es verdad que puedes elegir la plataforma que quieras, PC, PlayStation 5 o Xbox Series X y S. Tienes esas 3 opciones, así que simplemente tu plataforma favorita la eliges en Twitch con estos drops, o si no, como os he dicho, con el nivel 6. Otro punto importante que debéis tener en cuenta son los desbloqueables de cara al lanzamiento final del videojuego, la versión 1.0, que se espera a lo largo del año 2024, y de lo que yo, al menos el tiempo que he jugado a este videojuego, puedo decir que no debe estar muy lejos el lanzamiento, ya que al fin y al cabo el videojuego, en mi opinión, está en buen estado. Tiene puntos negativos, tiene cosas que tocar, por supuesto, eso no tenemos nadie ninguna duda, pero en general el videojuego está en buen estado y a mí me ha parecido una experiencia bastante gratificante. Igualmente, como os estoy comentando, lo que tenéis para desbloquear de cara al lanzamiento del juego, y esto es muy importante, en primer lugar es una skin de Venom. Una skin de Venom, la de Venom Cyan Clash, y esta skin de Venom solo la podéis obtener si llegáis en la beta al nivel 30, independientemente de la plataforma en la que juguéis. Jugáis nivel 30 y os dan esta Cyan Clash, que básicamente es este Venom cian, este Venom celeste, que básicamente pues es el Venom de los colores del Marvel vs Capcom, aunque no nos lo dicen directamente los de NetEase, los pillines, pero sí, es el Venom de Marvel vs Capcom, que lo podéis ver todos, y este es el Cyan Clash, el de Venom, que nos darían al llegar al nivel 30, independientemente de la plataforma en la que juegues. Pero si eres más afortunado, en este caso de cara simplemente a Marvel Rivals me refiero, puedes obtener también la skin de Scarlet Spider-Man, de Spider-Man Escarlata, en este caso el clon de Peter Parker, y esta skin es exclusiva de PlayStation 5 si jugáis a la beta o encendéis o abrís la beta a través de una consola PlayStation 5. Ese es el método para conseguir la de Scarlet Spider-Man, y como os digo, la de Venom también lo sabéis, y estos son un poco los dos desbloqueables que podéis obtener jugando a la beta desde que está disponible hasta que termine a lo largo del mes de agosto. Y señores, lógicamente ahora os tengo que responder a la pregunta que os hago prácticamente para entrar a este vídeo, que es: ¿realmente Overwatch tiene competencia con este Marvel Rivals? Pues bueno, realmente ya llevo yo muchos años jugando a Overwatch, tanto en Overwatch normal como en Overwatch 2, y he tenido la suerte, el privilegio, como queráis llamarlo, de probar este Marvel Rivals, y aunque el juego actualmente está en beta, pues os tengo que decir eso, que no voy a tener demasiado en cuenta, por un lado, los problemas de ping y de red, ya que yo, por ejemplo, me lo decían claramente, cuando jugaba estaba jugando en un servidor de Virginia, por lo que tenía aproximadamente unos 100 milisegundos, 110 milisegundos de ping, por lo que en este tema no voy a tenerlo en cuenta como para puntos negativos. Respecto a optimización, errores y demás, el videojuego, en mi opinión, está bastante optimizado, por lo que, como os he dicho en momentos anteriores, puede salir en 2024 perfectamente. No veo motivos para que este videojuego no esté cerca de su lanzamiento. En general, lo primero que os tengo que decir es que por fin Overwatch tiene una competencia en el aspecto de hero shooters decentes. ¿A qué me refiero? Desde Overwatch y Paladins no hemos tenido en el mercado hero shooters decentes. Muchos se han animado, muchos se han intentado. Hay videojuegos que sí es cierto que son un poco híbridos hero shooter, pero que es hero shooter parecido o estilo Overwatch, salvo Overwatch y Paladins, no hay absolutamente nada. De Concord creo que no vamos a hablar ni hablar, porque eso parece que va a nacer muerto, y el resto de videojuegos, pues como digo, es que es directamente ignorarlos, porque no han llegado ni a una uña de lo que es Overwatch ni de lo que es Paladins, aunque Paladins aún así está algo lejos de Overwatch. En general, ¿por qué digo esto? Porque el videojuego se ha inspirado mucho en Overwatch. Estos chinos a veces, ya sabéis que se inspiran tal vez demasiado y cogen ciertas licencias que no deberían, o que nosotros lo vemos como diciendo, hombre, esto es una burda copia, y no sé, hay cosas que la verdad es que me han recordado mucho a Overwatch en kit de habilidades de los personajes, en las cosas que hacen, tienen sus puntos interesantes, pero hay cosas que me han parecido pues muy inspiradas en Overwatch. Por ejemplo, Scarlet Witch, la bruja escarlata, es una suerte de Moira, pero de EPS. ¿A qué me refiero? Pues que absorbes la vida con un hitscan, por así decirlo, y luego aparte, pues básicamente, pues tienes una especie de dash en el que te vuelves invisible, similar a lo de Moira, ¿verdad? Es un kit de habilidades parecido, la única diferencia es que lógicamente Scarlet Witch no cura y Moira sí. Hay otros muchos ejemplos de héroes que tienen una inspiración demasiado inspirada, como es el caso, por ejemplo, de Iron Man con Pharah, y así podría seguir. Los modos de juego es exactamente lo mismo que Overwatch. Tenemos un modo de control, un modo de empujar la carga y un modo
híbrido en el que mezcla los dos modos, básicamente los modos de Overwatch, y básicamente esto puede ser bueno porque si te gusta Overwatch vas a sentirte como en casa y en general no vas a tener que complicarte demasiado la cabeza. Lo que sí que no me ha gustado de este Marvel Rivals, y espero que de cara al lanzamiento o al menos a unos futuros modos de rankeds o competitivos, es el tema de elegir roles. ¿Por qué digo esto? Porque aquí puede jugar con 5 DPS, 5 tanques, 5 healers, no hay manera de bloquear roles, por lo que básicamente si vais a encontraros en vuestra partida trolls, personas insolidarias o lo que sea, pues vais a hacer una partida, vais a tener una experiencia de partida horrible, porque si juegas con 4 healers y 2 tanques, pues ya me contarás. Si juegas con 4 healers, un DPS y un tanque, pues ya me contarás. Básicamente es eso, porque el videojuego es importante, es 6 vs 6 en lugar de 5 contra 5, que es algo que está bien porque a mí personalmente el cambio de Overwatch a 5 contra 5 tal vez fue positivo para el videojuego, sobre todo para los jugadores más casual, pero a mí en general me gustaba mucho más el 6 vs 6, por lo que realmente todo es más frenético, aunque a veces es demasiado frenético y sobrecargado en Marvel Rivals. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Loki puede soltar 2 o 3 copias, por lo que hay 2 o 3 Lokis más por el mapa, luego Namor suelta purpos, hay 1000 elementos en pantalla y esto en general entra dentro de los puntos negativos con lo de los bloquear roles. Lo ideal sería, por un lado, que los roles se pudiesen bloquear, 2 DPS, 2 tanques y 2 healers, y así no trolean y haces cola por rol si quieres, como hay en Overwatch, y punto, porque es que si no, ya os digo, hay partidas en las que directamente os van a dar ganas de saliros o de tirar el mando, y el problema es que si os salís de la partida, pues os van a sancionar durante 2 minutos sin poder jugar. Entonces, no sé, chicos, en general, esos son los puntos negativos para mí, que hay demasiados elementos en pantalla, que tal vez el HUD y demás, y todo esto está demasiado sobrecargado a veces, y es un poco caótico, pero eso para mucha gente puede ser positivo, porque hay mucho más que hacer y mucho más a lo que estar atento, porque vais a encontrar, como digo, 1000 objetos en pantalla, que si el Punisher se convierte en torreta, en fin, una completa locura, pero la locura a veces es divertida. Como también es divertido, o en este caso el término adecuado es espectacular, es el diseño de arte del videojuego y los gráficos en general, tanto en mapas como en personajes, y por supuesto las tecnologías de Unreal Engine 5 lo ha clavado totalmente, porque el videojuego va en Unreal Engine 5, tanto en la estética y por supuesto en ser tercera persona, porque este juego tiene un punto clave y claro diferenciador de Overwatch, que es la tercera persona. Y muchos me preguntaréis, ¿por qué han decidido hacerlo en tercera persona? Pues lo explico muy sencillo. Skins. Los personajes, como os he dicho, se ven espectaculares. La Bruja Escarlata, los pelos espectacular, el diseño de Ela, una locura. El Doctor Strange, que también lo he jugado mucho, espectacular. Y Fortnite ha demostrado que en tercera persona se venden más skins que en primera persona. Repito, Fortnite es lo que más lo ha demostrado porque a la gente le gusta ver su personaje, y encima estamos hablando de personajes extremadamente populares, extremadamente queridos, por lo que básicamente, en mi opinión, el diseño del videojuego en tercera persona va ligado directamente a una monetización y a ganar dinero con las skins, ya que estamos hablando de un juego free to play y no tendrá otra manera de capitalizar la inversión, de vender cosas dentro del videojuego. Pero por eso os digo, cuando tienes unos personajes artísticamente tan bien diseñados, tan bonitos y por supuesto tan populares, pues no sé, por ejemplo, ahora que está de moda Deadpool y Wolverine la película, pues cuando saquen un Deadpool o un Wolverine y las skins y todo eso, pues se van a forrar. Es que es fácil, ¿no? Creo que lo tienen fácil y, como digo, en tercera persona Fortnite ha demostrado que se vende mucho más. Otro punto a tener en cuenta, y que creo que es más negativo que positivo, es el tema del equilibrio de héroes. ¿Por qué? Porque hay personajes que en mi opinión están demasiado rotos, como Ela, como Scarlet Witch. Estos dos personajes en mi opinión tienen un kit habilidades que es prácticamente perfecto y que es muy difícil counterear, pero ¿por qué el equilibrio de los héroes no es tan grande? Hay cosas que están muy rotas y no es un videojuego equilibrado. Pues bien, aquí está la clave del millón de este videojuego y por qué es diferente a Overwatch y por qué puede competir con Overwatch sin necesidad de matar a Overwatch. Que los juegos compitan entre sí no significa que el uno mata al otro o que el otro mata al uno. ¿A qué me refiero a esto? Pues bien, básicamente en mi opinión Marvel Rivals es un videojuego que va a estar mucho más enfocado al jugador casual que al jugador competitivo, por precisamente lo que os digo, el tema de vender, el tema de skins, el tema de personajes de Marvel. Este videojuego lógicamente va a tener más héroes conforme vaya pasando el tiempo y creo que todos los héroes van a salir rotos. Cuando pongan a Deadpool saldrá roto, cuando pongan a Wolverine saldrá roto. ¿Por qué? Porque quieren vender skins y este videojuego yo lo veo así con la tercera persona, que en mi opinión también a la hora de jugar un shooter es mucho más para casuals que para competitivos. Pues creo básicamente eso, que en el competitivo el Overwatch va a seguir vivo y en cambio en Marvel Rivals va a haber más jugadores casuales que competitivos. Creo que por eso son
son dos juegos que van a tener una competencia bastante sana entre sí y que, vuelvo a repetir, ninguno mata a ninguno. Porque, lógicamente, en primer lugar, el 5 contra 5 de Overwatch, aunque a mí me guste menos que el 6 contra 6, entiendo que para el competitivo y para ciertas cosas es mucho más positivo, pero a su vez, el 6 contra 6 es más divertido incluso para un casual, en mi opinión, porque hay muchas más cosas que hacer, aunque sí es cierto que a veces puede abrumar, ¿verdad? Pero bueno, en líneas generales es eso, chicos. Yo creo que es un videojuego que va a competir directamente con Overwatch, pero con sus diferencias. Hardcores van a jugar a Overwatch, casuals van a jugar a Marvel, 1 porque tiene licencias de Marvel, 2 porque es en tercera persona y 3 porque hay héroes rotos, van a ir sacando héroes que la gente va a querer jugar, va a querer entrar a pasárselo bien, porque sí, al fin de cuentas, y muchas veces nos olvidamos de ello, lo principal que tiene Marvel Rivals es eso, es un juego divertido, que se siente muy bien, que tiene un buen núcleo jugable, una buena base jugable y que tal vez, si pulen todos estos problemas y todos estos fallos que os he comentado en el vídeo, puede ser que incluso el videojuego pueda competir de manera directa con Overwatch, tanto en competitivo como para los casual. Pero en principio lo veo un buen videojuego, divertido, que va a vender muchas skins, que va a tener buen éxito y que sobre todo eso, para jugadores casual, que no se quieren romper la cabeza, que quieren pasárselo bien, creo que incluso Marvel Rivals es una mejor opción que Overwatch. Si te gusta jugar competitivo, a día de hoy, con lo que yo he jugado de Marvel Rivals, creo que Overwatch es una mejor opción para ti. Espero que os haya servido todo esto. Si habéis conseguido la beta o la que pretendéis conseguir, hacedmelo saber en los comentarios. Si os ha gustado el videojuego, os leo. Si no os gusta, os leo también. Os leo con todo. Comentarios siempre con participo. Sorteo abierto. Suscribiros para la participación. Campanita, participación extra. Like, participación extra. Y si os sobra algo de tiempo, compartid el vídeo, hombre, que ayudáis un montón a que podamos seguir adelante. Muchísimas gracias a todos, chicos. Stay sexy. Adiós.